Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este video de Project Pan 2024. Si aún no han visto la primera parte, les voy a dejar el video en la cajita de descripción. Entonces voy a comenzar este video con este primer de Smashbox. Este primer yo recuerdo que lo utilizaba mucho cuando utilizaba las bases. Recuerdo que me dejaba la piel como que aterciopelada, no me la dejaba pastosa ni nada por el estilo. Es un primer que según dicen le iba a todo tipo de piel. No sé si hoy por hoy sigue existiendo este primer en el mercado, pero recuerdo que o sea, que tiene como que un acabado como de silicón, ¿no? Se siente como como si tuvieses echado una silicona o algo así. No es como una cremita, no es como un gel. La sensación que te deja en la piel es como si tuvieses echado una silicona. Recuerdo que me gustaba mucho este primer por cómo se complementaban con las bases para que estas como que se sienten bien en tu piel. Y como ustedes verán, es un producto que utilicé bastante, solo que cuando empecé a subir de peso dejé de maquillarme tanto, dejé de utilizar bases y qué sé yo, y pues lo dejé de utilizar. Pero este año, como estoy haciendo este proyecto de Project Pan, creo que es un buen motivo para empezar a darle rotación y para eliminarlo y para terminarlo finalmente, porque este primer tiene conmigo hace como maybe 5 años, 6 quizás, no sé, tiene bastante tiempo conmigo. Entonces es justamente por eso es que decidí unirme a este proyecto de Project Pan, porque me parece que como que te da un motivo para ir eliminando cosas de tu colección de maquillaje, cosas que de pronto tú ni siquiera te das cuenta que están así como estas casi vacías, pero al final te están ocupando espacio porque bien podrías terminarlas y eliminarlas de una vez y así tienes espacios para que mejores cosas y cosas nuevas lleguen a tu vida y no estar guardando en tu colección cosas así que están casi vacías, ¿verdad? Entonces, este sí o sí se va para ese proyecto. El siguiente producto que quiero agregar a este proyecto es este MAC Prep and Prime. Aunque honestamente no creo que lo termine debido a que me parece que este primer le da como que una luminosidad a tu rostro. Me parece que este primer le iría mejor a una persona de piel seca, que no tenga tanta luminosidad en su rostro. Cuando una persona tiene la piel seca, usualmente luce como que un poco acartonada, como que siempre se la tienen que estar hidratando para que le dé un poquito de luz a su rostro. Yo creo que este primer le iría muy bien a ese tipo de pieles. La mía es muy oleosa, entonces las personas de piel oleosa sabemos que a nosotros no nos gusta el brillo. A nosotros lo que siempre buscamos es que el rostro nos quede tipo que mate, o por lo menos yo busco mucho que el rostro me quede mate. Y este primer yo siento que no me ayuda mucho. Sin embargo, me interesa avanzarlo, aunque sea porque está casi que lleno. Lo llegué a utilizar solamente un par de veces y no sé, pues, o sea, no conozco entre mi gente, entre mis conocidos, no conozco a alguien que tenga la piel seca para yo poder dárselo. Entonces me va a tocar avanzarlo por mí misma y ojalá esté equivocada y no sea para pieles secas, sino que también ayuden a mi tipo de piel. Este primer es como que amarillo, pero no te deja el rostro amarillo. La sensación que te deja en piel es como si fuese una crema hidratante o algo así. A diferencia de este que te deja como que una sensación mate sobre la piel y el acabado que te deja también es mate. Este producto no, este producto te deja como que la piel con una sensación hidratada. Por eso les digo también que me parece que le sería más conveniente a una persona de piel seca. Y ustedes de pronto me preguntarán, Dayan, pero ¿por qué te lo compraste si tú tienes la piel oleosa? Y es porque yo recuerdo que como este producto se me estaba terminando, quería tener otro primer, o sea, este producto sí me resultaba muy bueno, pero a mí me gusta utilizar cosas de diferentes marcas para ir probando producto por producto. Y entonces decidí probar uno de MAC. Y cuando llegué a la tienda le pregunté al chico que atendía ahí qué primer me recomendaba para mi tipo de piel y me dijo este. Entonces yo le hice hincapié en esto de acá y le dije, no, o sea, me parece que es para piel seca por lo que dice acá. Y me dijo, no, no te preocupes que también trabaja en tu tipo de piel, que bla, 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 bla. O sea, me palabreó así. Entonces a veces uno confía en los vendedores de la tienda porque justamente están ahí para asesorarte, pero muchas veces y lamentablemente estos vendedores lo único que les interesa es vender, entonces te meten cualquier cuento para que tú gastes tu plata ahí, para que ellos reciban su comisión y tú te quedas con el producto jodida, ¿no? O capaz no sea así, capaz yo no le di el suficiente uso como para conocer bien el producto y que de pronto encuentre la manera de usarlo de una forma que a mí me sea beneficioso.
O sea, no sé la verdad, voy a volver a utilizarlo este año a ver si de pronto cambio mi punto de vista acerca de este producto. De pronto me sorprende, no lo sé. Y ya les estaré contando acerca de esto en un próximo video. Otro producto que quiero meter en este proyecto es este MAC Prep and Prime, que supuestamente sirve para disimular los poros de tu rostro. Yo, como les vuelvo a repetir, tengo el rostro bastante oleoso y los poros de mi rostro son bastante dilatados. Yo creo que con el paso de los años se han ido dilatando aún más, porque cuando yo era mucho más joven, yo no recuerdo que mis poros eran tan notorios como lo son hoy en día. Entonces, este producto de acá, según dicen, te ayuda a disimular mejor esos poritos abiertos que hay en el rostro, ¿verdad? Yo no lo he utilizado, creo que lo utilicé 2 veces, honestamente no sé si funciona o no funciona, no lo recuerdo. Seguramente ya les estaré contando cómo me va con este en un futuro. Y la sensación que te deja también es igual, es como si fuese una crema hidratante, ¿sí? O sea, supuestamente uno se tendría que colocar este producto sobre los poros dilatados que hay en tu rostro, no sobre todo el rostro, solamente sobre las zonas que uno tiene más poros dilatados, y sobre eso se aplicaría ya pues la base, el corrector y todo lo que se le viene encima, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, yo dejé de utilizar maquillaje hace bastante tiempo, es por eso que lo utilicé solamente unas cuantas veces y de ahí ya dejé de utilizarlo. Y de ahí honestamente me olvidé que tenía el producto en mi cajita de maquillaje, apenas y ahora estoy viendo qué es lo que tenía o lo que no tenía. Y me encontré con este y recién me acabo de acordar que lo había comprado hace tiempo y que no le he dado uso, pues, ¿no? Entonces yo creo que este año es un buen motivo para terminarlo de una vez. Lo que sí quiero decirle es que el producto te pones poquito y esparce bastante. ¿Sí? El producto puede ser chiquito y qué sé yo, pero solamente se necesita un poquito y te esparce muy bien. ¿Ok? Otro producto que quiero meter en este proyecto es este, que es una base de la marca Estée Lauder. Esta base yo recuerdo que me gustaba muchísimo. Creo que este es mi tercer pote de esta base que he comprado en mi vida. Es una base que me ayudaba bastante. No sé si es que mi piel no bote grasa o mantenía a raya la grasa. No sé. La verdad es que no sé. Pero cuando uno se pone esta base, te deja la piel mate. No les voy a decir que te deja la piel completamente mate. O sea, acartonada no te la deja. Te la deja bonita, te la deja mate, te la deja pareja. No es de cobertura total, pero sí cubre bastante. Y esto recuerdo que eran un muy buen equipo, trabajaban muy bien para mi tipo de piel. Y esta base ya no la llegué a terminar porque como les repito, yo ya dejé de maquillarme después de pandemia, dejé de maquillarme. Yo supongo que porque me subí de peso y como que me complejé un poco con ese tema, entonces ya dejé de arreglarme así como me arreglaba antes. Entonces ahora que estuve viendo en mi caja de maquillaje vi que tenía esta base, la tengo hace rato y ya la tengo que dar rotación porque esta base debe tener conmigo, no sé, pues 3 4 años y ya es tiempo de botarla, ¿no? Entonces como ya hoy en día no sé por qué, honestamente no me da muchas ganas de ponerme base, porque más que nada estoy utilizando corrector hoy en día. No sé, como que lo que pasa también, esto va relacionado como que con mi trabajo, porque recuerdo que después de pandemia en mi trabajo, yo soy bartender, me paraban mandando al pool, a la piscina, a los bares de la piscina a atender a los clientes. Y pues en el bar de la piscina uno no se va a poner base. O sea, uno anda con la cara lavada y te la estás lavando cada rato por el calor infernal que hace. Entonces yo recuerdo que antes de pandemia a mí me mandaban mucho a los indoor bar, que son los bares del piano, los bares del casino, la discoteca, qué sé yo. Entonces ahí sí yo usaba mucha base porque obviamente los indoor bar tienen aire acondicionado. Entonces obviamente no vas a sudar. O sea, se suda porque te estás moviendo por el ritmo del trabajo, pero no tanto como cuando tú sales afuera a la piscina. Entonces, cuando a mí me tocaba los indoor bar, sí utilizaba mucho base, pero ya cuando me empezaron a mandar a la piscina y empecé a sudar horriblemente, pues ya no utilizaba base. Y eso también fue uno de los motivos por los cuales yo dejé de utilizar este producto. Fuera de eso, que mis poros empezaron a dilatar. Entonces yo cuando me pasaba la brochita con la base, recuerdo que se marcaban mucho mis poros, ya sea de mi nariz y de mis mejillas, y no sé, me daban esa sensación que te da cuando como que te dan nervios ver muchos agujeritos juntos. Entonces me da como que medio asco de ver
esos agujeritos juntos en mi cara, pero porque como que la base te marcaba más esos poros. Obviamente que si tú le pasas el dedo encima y lo blendeas bien, se desaparece, pero en un principio cuando tú recién te echas la base, sí llegas a ver esos poros abiertos y a mí como que me daba nervios ver esos huequitos así todos juntos. Creo que se llama tripofobia, una vaina así, no sé, no lo tengo claro. Y fuera de eso también yo creo que, y eso es una opinión personal, creo que cuando uno se va haciendo mayor, tu cara como que ya no te aguanta mucho maquillaje como cuando eres jovencita. O sea, cuando eres jovencita como que tú te pones todo el maquillaje del mundo y tu cara te lo aguanta. Porque tienes la piel lozana, estás la piel sin arrugas, sin marcas de expresión, sin nada. Entonces tu piel es como si fuese un lienzo limpio que le puede entrar fácilmente todo y normal no hay ningún problema. Pero ya cuando uno va envejeciendo y ya le va saliendo la línea de expresión, la arruguita, los poros, los pelos, no sé, te empieza a salir de todo en la cara, las manchitas y qué sé yo. Me parece, no sé, como que la piel no te aguanta mucho el maquillaje. Me parece a mí. Entonces, esta, de pronto, si fuese una base más ligera, de pronto sí. Pero esta base, si bien es cierto, no es de cobertura total, sí como que se siente un poquito pesada sobre la piel. O quizás no, pero yo recuerdo cuando yo me maquillaba antes, no lo sentía pesada sobre la piel porque yo recuerdo que yo me maquillaba mucho, entonces como que estaba acostumbrada a llevar maquillaje. Pero si eres una persona que no se maquilla nunca y te vas a meter esta base de frente, sí lo vas a sentir como que un poquito pesada sobre la piel. Entonces, como yo ya llevo sin utilizar maquillaje muchísimos años, como que ahora sí ya me cae, no sé, como que me deja una sensación de pesadez sobre la piel que no me gusta. Ya me acostumbré como que a mi piel que esté desnuda. Entonces ahora, como la quiero terminar porque ya tiene muchísimo tiempo conmigo, lo que voy a hacer es mezclarla con mi crema hidratante y me lo voy a echar encima. Para que así como que se aligere un poco su consistencia y yo no la siento pesada sobre mi piel, más bien la voy a sentir como si fuese una, no sé, una cremita con color y qué sé yo. Entonces esa es la manera que he decidido en cómo voy a utilizar esta base y para ya darle fin a esta, ¿verdad? Ahora, el color que yo utilizo es este, 3W1 Tony, o como sea que se diga. Y bueno, esta base, si ustedes desean, le pueden comprar uno de esos pump que los venden en Sephora. Uno que es algo así como este, ¿sí? Creo que esos pump cuestan como que $5 en Sephora, no estoy segura. Yo nunca me lo llegué a comprar porque yo recuerdo que utilizaba la base así y de ahí me la ponía en el rostro. O a veces le meto el dedo. Aunque dicen que no es bueno porque contaminas el producto, qué sé yo. Pero chicos, yo no trabajo con esto, es para mi rostro y mis manos, créanme que mis manos están siempre muchísimo más limpias que el promedio porque por cuestiones de trabajo yo tengo que lavarme las manos, no sé, pues cada 2 minutos creo, porque ya sea que estoy lavando los vasos o los shakers o no sé, o la basura, o tengo que estar botando la basura o haciendo las decoraciones o qué sé yo. Entonces, mis manos usualmente están muchísimo más limpias que el promedio de la gente normal. Bueno, fíjense la cobertura que tiene. Perdón que no les pueda enseñar los productos sobre mi rostro, pero están construyendo mi casa y a mí me ha tocado venirme a otra casa que lo único que tiene es un cuarto y tengo todas las cosas súper mega desordenadas acá, fuera de que esta casa está en plena construcción, el techo está como que no está presentable, ¿no? Para enseñarlo en público, entonces por eso es que se los estoy enseñando así, de lo contrario les enseñaría cómo es que queda en mi rostro. Ahí está la cobertura, no sé si la logran ver. No sé si logran ver la diferencia de colores. ¿Sí? Otro producto que quiero agregar a este proyecto es no sé cómo decirlo, no sé si decir iluminador, que no lo es, o por lo menos no el que nosotros conocemos, o corrector. Yo lo calificaría más como corrector, ¿sí? Aunque según lo que dicen del producto te ayuda a iluminar la piel, lo único que hay que hacer es como que darle una vueltita acá para que salga el producto. Acá ya salió y lo agregas de esta manera sobre tu piel. La parte de acá es como una brochita, como ustedes verán. Y esto supuestamente le ayuda a dar una luminosidad a ya sea a tu ojera, a las comisuras que tenemos nosotros entre la nariz y la boca. No sé, partes que tú de pronto quieras iluminar sobre tu rostro, darle mayor luz, qué sé yo. Para eso supuestamente te sirve este producto. Recuerdo que cuando lo utilizaba lo echaba sobre la piel y con una brochita como que blendeaba el producto para que este se pierda sobre el color de mi piel. Pero no sabría decirle si sí sirve o no.
Usualmente yo utilizaba este producto para mis ojeras porque yo tengo las ojeras como que un color medio verdoso. Entonces usualmente yo utilizaba esto para como que emparejar ese color sobre mis ojeras. O sea, básicamente lo utilizo como corrector. Honestamente lo he utilizado muy poco y hace mucho tiempo, entonces no sabría decirles si sí sirve o no. En todo caso lo estoy metiendo al proyecto y ya les estaré contando en, no sé, un próximo video que supongo será casi que al finalizar el año. Otro producto que espero terminar este año, aunque no creo porque viene mucho producto y se esparce muchísimo, es este corrector de MAC. A mí este corrector me gusta muchísimo porque como que no te deja las líneas de expresión marcadas. Aparte que es mi color preciso. Si bien es cierto, yo no soy de maquillarme muchísimo, pero sí utilizo corrector por mis ojeras que son como que verdosas. Fuera de eso, como yo tengo ojeras, las personas que tenemos ojeras sabemos que siempre se nos ve como que el rostro cansado. Entonces yo siento que cuando tú te aplicas corrector en tus ojeras, así no te pongas nada de maquillaje, solamente corrector, eso como que te levanta la mirada. A mí usualmente me dicen, ya, ¿por qué estás cansada? ¿Qué sé yo? Y usualmente yo no estoy cansada, lo que pasa es que mi mirada como que se torna cansada por lo mismo de mis ojeras. Entonces para evitar que la gente perciba eso en mí, yo me aplico corrector. Y honestamente no es que a mí me incomode mucho la percepción de la gente. Lo que pasa es que por mi mismo trabajo, yo soy bartender, como les vuelvo a repetir, yo atiendo a muchos clientes de cara al público. Entonces siempre como que hay que mantener cierto, no sé, pues cierto estándar, cierto nivel. Tienes que como que preocuparte mucho en estar limpia delante de los clientes, porque lo que tú prepares con tus manos, ellos se lo van a llevar a la boca. Entonces como que tu imagen siempre tiene que estar clean para que los clientes tengan o se lleven una buena impresión de tu barra, ¿no? Y este corrector, como bien dice, 24 horas, sí te dura bastante, te dura todo el día, por más que tu cara sude, porque como les digo, yo solamente me aplico corrector en mis ojeras y por ahí en algunas manchitas que a veces me salen, en algunos granitos, qué sé yo, pero usualmente es solamente en la ojera. Así tu cara sude, tu cara puede estar oleosa en todo tu rostro, este corrector está intacto. No, no sé es las 24 horas porque pues obviamente no es que yo pase todo el día con el corrector metido en la cara, pero las, no sé, 8 9 10 horas que yo he tenido este corrector en el rostro, sí. O sea, desde que te lo colocas hasta que te vuelvas a bañar o te laves la cara o qué sé yo, hasta ese momento el corrector está ahí firme contigo. No se va a ningún lado, no se desvanece, la piel no lo absorbe, nada. Sigue ahí firme contigo. Entonces es un corrector que me gusta mucho. Hoy en día como que estoy de vacaciones, entonces no lo estoy utilizando mucho, pero no creo que lo llegue a terminar este año porque como le digo, ustedes se colocan un poquito de este y les esparce bastante y les cubre bastante. Pero por lo menos sí, no sé, quiero avanzarlo lo más que se pueda. ¿Sí? El otro producto que quiero colocar aquí también es un corrector. Es uno que me conseguí en Amazon. ¿Por qué me compré este corrector? Porque este corrector tiene protección solar. Como les repito, a mí el contrato pasado me pasaron solamente a la piscina. Entonces yo estaba preocupada en que me salgan más patas de gallo, que me salgan, no sé, más manchas, qué sé yo. Entonces me decidí comprar este para que me proteja esa parte del ojo. Porque usualmente uno cuando se pone bloqueador no te acercas tanto a los ojos como si te acercas con un corrector, ¿verdad? Es justamente por eso que me compré este. Y es así. Entonces aquí lo que se hace es como que hundir un poquito la parte de acá para que salga el producto. Este producto no sabría decirle, chicas, si es que es bueno o es malo, porque si bien es cierto el corrector de MAC se queda contigo todas las horas del día, este no sé, yo siento que mi piel como que lo absorbe o no sé si es parte del producto, de pronto ese es el terminado que es de este producto, no sé, no sabría decirles. Pero lo voy a estar utilizando y ya les estaré contando. Yo supongo que aunque sea como protector solar, sí me debe servir, ¿verdad? Y para las que les interese este producto, este color me lo compré en Amazon y honestamente no recuerdo cuánto me costó, pero lo pueden conseguir en Amazon, ¿sí? El siguiente producto que quiero utilizar es este polvo, que es Studio Fix de MAC. Es un polvo que tiene cobertura, ¿sí? No es un polvo como solamente para matificar y ya. Es un polvo que sí tiene cobertura. Viene en la parte de acá con la esponjita, que yo la verdad no lo utilizo mucho. Usualmente cuando quiero darle más cobertura a mi rostro, sí lo utilizo. O sea, me pongo la base y si quiero cubrir alguna área específica, ya sea mis mejillas, que son las que sudan más, o la parte de mi frente, que es la que suda más, ahí sí utilizo esto.
cuando quiero darle más cobertura, ojo. Pero usualmente este polvo yo lo aplico con una de estas brochitas pomposas. Ya saben, lo blendeo acá y me lo coloco sobre la piel. A mí me encanta esta brochita, aunque les parezca muy exagerada porque es súper grande. Y si desean saber, es una de Sephora. El número es el 91. Creo que me costó $50, si mal no recuerdo, no lo sé. Ahí está la marca. Y es súper suavecita. Esta brochita es como si te estuvieses acariciando la piel. Es extremadamente suavecita. Entonces, usualmente yo mis polvos los blendeo y me los coloco así para que no me den tanta cobertura, ¿verdad? Pero si es que sí deseo darle cobertura, lo más recomendable es aplicarlo con esta esponjita que viene con el producto. ¿Ok? Otro producto que quiero agregar a este proyecto es este polvo que es el Fit Me de Maybelline. Y es un polvo que también lo aplico con esta brochita. Honestamente a mí este polvo como que no me agrada mucho. No es que me desagrade completamente, pero no es de los mejores que yo he probado, por decirlo así. Yo anteriormente, antes que este, estuve utilizando un Laura Mercier. Ese polvo es muy, como que tiene las partículas del polvito muy finitas. Entonces cuando tú te pones ese polvo de Laura Mercier sobre tu piel, como que te deja un acabado muy natural. Como que el polvo es tan finito que no se nota que te has puesto un polvo. Este polvo sí es un poco más pesado, es un polvo que, ¿cómo les podré explicar? Como que no se complementa con tu piel, como que siempre se queda ahí en la superficie. El polvo de Laura Mercier es como que si se integrase a tu piel y te la matifica de una manera muy bonita. Este no, este lo siento como si te pasases el polvo por encima de la piel y se quedó ahí encima y ya está. Entonces por eso es que no me agrada mucho que llegamos a este polvo. Sin embargo, si tú, obviamente el polvo de Laura Mercier está como $50 y este creo que me costó 8 o 9, no sé. Entonces, obviamente, si tú no tienes un presupuesto para estarte comprando, no sé, cada 3 meses un polvo de Laura Mercier, este es un buen salvavidas, sí lo es. Si bien es cierto, tiene una sensación como que un poquito superflua, yo no diría que es un polvo malo, solamente que es diferente. Es un acabado que a mí en particular no me gusta, de pronto a otras personas sí les gusta tener ese tipo de acabado sobre la piel. A mí no, yo siempre trato de que los productos como que se integren a mi piel para que no se vea mucho eso del contraste del maquillaje. Y este polvo ya lo tengo como 3 años más o menos, entonces yo creo que ya es tiempo de cambiarlo. Me lo compré justamente porque no quería gastar $50 en un polvo de Laura Mercier. Yo dije, de pronto, quién sabe, estos productos gratuitos a veces son baratos, pero te salen muy buenos. Entonces, justamente por eso me lo compré. No me arrepiento, honestamente, pero no creo que me lo vuelva a comprar. Pero no me arrepiento, no podría decir que es un mal producto, o sea, honestamente. Sí creo que es un buen salvavidas si estás comprando algo económico. Y bueno, yo creo que sí, sí es un buen salvavidas. Otro producto que quiero meter a este proyecto es este, que también es un polvo suelto. Pero supuestamente la particularidad de este polvo es que es un polvo con bloqueador solar. Entonces yo estaba como que muy obsesionada por un polvo con bloqueador o cualquier producto que tenga bloqueador, por lo mismo que les digo que estaba trabajando en la piscina. Pero, o sea, este polvo me lo compré en Amazon y en la descripción de Amazon decía que era con protector solar y qué sé yo. Pero cuando me vino la cajita con este polvo, por ningún lado decía, incluso por acá, por ningún lado dice que el polvo tenga bloqueador solar. Esa descripción solamente está en la descripción de Amazon, pero en la descripción del producto por ningún lado lo dice. No lo sé. Aparte que el color que me llegó es mucho más, no sé cómo decirlo, grisáceo que el color de mi piel. Yo soy bastante amarilla, pero no soy grisácea, creo yo. No lo sé, de pronto me estoy equivocando. Entonces como que este color como que no le da a mi piel. Yo soy más de este color, ¿si ven la diferencia? Es un amarillo más amarillo, como yo. Y este no, este es como que un amarillo más grisáceo. Entonces, y recuerdo que ese polvo me costó carísimo. Creo que me costó, no sé, $30. Ahora, no me gusta este polvo porque te deja la piel muy acartonada, te deja la sensación de que ese polvo nunca se blendea con tu piel, o sea, es como si te hubieses puesto una máscara encima. Es más, las partículas de este son un poco más grandes que estas, si se dan cuenta. ¿Sí? Son como pequeñas bolitas y cuando tú te pasas esto sobre la piel, como que siempre quedan como que bolitas sobre ella y tienes que como que blendearle bien para que estas bolitas se rompan y logren esparcirse por tu cara. Es justamente por eso. Miren, fíjense. ¿Sí? Y así, ¿se fijan? Que es como, no sé, es como...
no sé, es como si fuese algo súper superficial, la piel se siente como que, no sé, como si fuese una costra de maquillaje que te pones encima, algo así. No sé. Ahora, si me preguntan si me arrepiento de comprar este producto, sí, sí me arrepiento porque me parece que el precio es muy caro. Comprar algo para que al final no te termine gustando, entonces a mí eso sí me parece como que una mala inversión. No me lo volvería a comprar definitivamente, pero sí deseo terminarlo porque pues son $30, chicas. Y chicos, lamentablemente voy a tener que cortar el video de acá debido a que se me está haciendo súper largo y no los quiero abrumar con tanta información. No se olviden de mirar la primera parte de este video. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar un link. Y nada chicos, los espero en la tercera y última parte de este video. Cuídense mucho. Bye.